Este és un programa d'investigació basat en fets reals, on s'inclouen dramatitzacions que poden no coincidir amb la realitat. La productora i la cadena no es fan responsables de les opinions dels entrevistats. Les nostres vides discorren en un flux de rutines. La regularitat ens fa sentir segurs i confiats. Tot apunta que el cos trobat després d'una inquietant telefonada al... Però per sota hi ha un corrent de foscor que pot trencar la normalitat en qualsevol instant. Per a no oblidar-ho, ens endinsem en l'arxiu dels crims que més ens han marcat. Com el que va començar un gener de 1989 a la muntanya de Macastre. Per als afectats, la vida ja mai serà la mateixa cosa. L'hora fosca. La tinta dels diaris és indeleble, però no ocorre el mateix amb els nostres records. El pas del temps deixa un vel d'oblit, inclús per damunt dels crims que van sacsejar la societat, fins a acabar per desfigurar la memòria dels seus protagonistes. El cas de Macastre és un dels casos més estranys. Té molts elements que fan que sigui un cas, diguem-ne, emblemàtic de la història criminal de la Comunitat Valenciana. És un cas també que afecta a xics molt joves, a dues xics i a un xic molt joves, i és un cas molt misteriós, amb moltes incògnites, i sembla que se quedarà ja ahí en l'oblit. Recuerdo, en relación con este caso, una idea de misterio, una idea de falta de avance en la investigación, un gran desconcierto. También era otra época. El caso Macastre es uno de los más enigmáticos de la historia negra de España. Además, hay una serie de incógnitas interrogantes que 34 años después estamos en la casilla de salida. Gener de 1989. Nadal ja ha quedat enrere a Macastre, una xicoteta localitat en la comarca de la Foia de Bunyol. Les temperatures amenacen amb gelar les muntanyes que envolten el poble. Un hivern dur i sec que afegeix més entrebancs a la faena diària dels agricultors que treballen les terres pròximes al municipi. El 19 de enero de 1989, un agricultor de Macastre acudió a su casa de campo donde guardaba las herramientas y lo primero que ve es que faltaba el candado que él tenía en la puerta. Cuando entra dentro del comedor se ve que hay un desorden. Había cristales en el suelo, enseres que no estaban donde él los había dejado, restos de lumbre en la chimenea, velas consumidas. Eran todos indicios de que allí había estado alguien. Es cuando decide revisar una por una las 3 habitaciones de la casa y encuentra a una joven como dormida, ¿no? Se acerca y golpea los pies de la cama como para despertarla. En ese momento no sabía si estaba muerta. Como se asusta, sale a la carretera y para un coche que circulaba y le pide que le acerque hasta el cuartel de Iàtova.
El 19 de enero de 1989, en la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil, se recibe la noticia de que en el término municipal de Macastre ha sido hallado un cadáver. Desde Macastre hasta Cuerna es un camino rural, sin asfaltar. Es una típica caseta de campo de labranza antigua, de piedra de mampostería y techo de teja. Está la caseta y la cuadra de la caballería justo al lado. El inmueble en sí consta de una salita, una chimenea. Comprobamos que se había prendido fuego, que habían rescoldos de haber hecho fuego antes de este suceso. Había una habitación aneja con una cama donde se encuentra el cadáver. Comprobamos la existencia de una chica joven, que era una chiquita, adolescente, 16, 17 años. No lleva ninguna documentación, ningún tipo de documentación. No comprobamos que la víctima tuviese ninguna herida visible externa, ni que emanase sangre, ni que tuviese hematomas, ni que tuviese contusiones. La posición del cuerpo era muy natural de una persona que está relajada. Y estaba muy relajada. Eso no me ha pasado nunca. Yo los cadáveres que he visto, o unos los han tirado, otros los han violentado. Esta persona prácticamente como si le hubiese sobrevenido la muerte mientras dormía. Entre los objetos personales que tenía la menor, los agentes encontraron 2 papelitos en los que aparecían 2 números de teléfono. Uno al lado ponía vale y en el otro 9 horas. Davant l'absència de documentació, els investigadors agafen les empremtes dactilars de la jove i prenen fotografies del seu rostre. El cos és traslladat a l'Institut Anatòmic Forense de València. Se trata de una autopsia que en aquel momento la iniciamos sin demasiados datos, más que se trata de un cadáver de una persona joven, de una mujer joven. El examen externo no indica ninguna lesión, no hay lesiones de heridas, de golpes, de traumatismo. Y en el examen interno, pues igualmente no encontramos ninguna lesión traumática y lo único que se ve con claridad es un exceso de sangre en los pulmones, en el hígado, en el resto de vísceras y eso nos sugiere que hay un mecanismo de asfixia. Como no encontramos ninguna lesión de carácter externo que sugiera una asfixia mecánica, nos orientamos en principio por un mecanismo tóxico y por eso recogimos muestras de sangre, de orina, para mandar al Instituto Nacional de Toxicología en Madrid para intentar encontrar el tóxico responsable. L'informe de l'Institut Nacional de Toxicologia dona negatiu en els tòxics demanats pels forenses. El resultat de l'autòpsia no dona cap resposta. És el que es coneix com a autòpsia blanca. Els metges forenses només poden fixar amb seguretat la data de la mort.
entre 48 i 72 hores abans de la trobada del cos. En cuanto a causa de la muerte, yo creo que está relacionada con un tóxico, con algún tóxico que no encontramos, pero que probablemente estuvo. Podría tratarse de una muerte accidental o suicida, sin necesidad de que hubiera una participación de una tercera persona. Este cadáver no lleva documentación, tenemos que identificarla, lo primero. Estamos tomando huellas dactilares y estamos en un momento donde, así como actualmente están todas informatizadas y es muy fácil con la simple fórmula acceder al sistema de dactiloscopia policial, pues aquella época no, aquella época era más cruda, había que tomar las huellas, había que formularlas y después había que buscar en los ficheros manualmente. Esto lleva una labor bastante compleja, muy compleja, porque huellas con una misma fórmula pueden haber millones. Y hay que buscar puntos característicos de que una huella sea exactamente la que buscamos. Malgrat la manca de resultats en l'autòpsia, cal identificar el cos. La Guàrdia Civil revisa les denúncies per desaparició d'adolescents a la província de València. Cap s'aproxima als trets físics de la xicona de Macastre. Si va marxar de casa, ningú va denunciar. Los investigadores de la Guardia Civil, la única pista que tienen para identificar el cuerpo es tratar de localizar a los titulares de esos dos teléfonos que tenían escritos en trocitos de papel. El primer dels números porta afegit un nom propi, Vale. El telèfon pertany a un domicili ubicat en el barri de Benimàmet de València. Los agentes se desplazan a Benimàmet, al domicilio de la mujer que era titular de ese número de teléfono con la referencia de Vale. Ella no se encontraba en casa, estaba en el hospital, pero los guardias civiles hablan con la vecina. Y les confirma que esa señora tiene un hijo que se llama Valeriano. Además, un hijo de la misma edad de la menor que había aparecido en la casa de Macastre. Incluso le enseñan una fotografía, pero ella no lo reconoce. Y entonces se centran en el segundo número que tenían, que ponía 9 horas. Ese segundo número pertenecía a un matrimonio de Benicalap que, tras ser localizados, los citan para tomarles declaración en la comandancia de la Guardia Civil. El matrimonio, cuando ve la fotografía que le muestra la Guardia Civil de la menor hallada muerta en Macastre, la reconoce como su canguro y que la habían visto poco antes, una semana antes, subir a un coche a un ritmo de color azul. Cuando los agentes creían que ya habían identificado a la víctima, pues se presenta con gran sorpresa para la Guardia Civil la canguro de la pareja de Benicalap. Ella acude a la Guardia Civil cuando le dicen que están preguntando por ella. Les explica que el coche era de su novio, el vehículo azul, el que habían comentado la pareja, y por lo tanto se dan cuenta de ese error en la identificación de la víctima. La sorpresa fue mayúscula, puesto que esta persona estaba viva y creíamos que era el cadáver.
la canguro de la pareja de Benicalap. Explicó a los agentes que había cogido ese número de teléfono para ese puesto de trabajo como canguro en un horno de la Avenida de Ecuador. Los agentes intuyen entonces que las dos jóvenes habían apuntado el número de la oferta de trabajo en el mismo horno de la Avenida de Ecuador. El desconcert de la Guàrdia Civil dura poc de temps. Només uns dies després, Isabel Sánchez, mare de Francisco Valeriano, Vale, és citada a la comandància de Patrais per a respondre a les preguntes dels agents. La madre de Valeriano explica a los agentes que llevaba bastantes días sin ver a su hijo. Recuerda que el día 13 de enero fue la última vez que lo vio, porque otra de sus hijas, la hermana de Valeriano, acudió al centro de menores para recogerlo con su coche. Y le acompañaban dos amigas. Los agentes enseñan a Isabel Sánchez y a su hija la fotografía que realizaron del rostro del cadáver. Y fue entonces cuando identifican a la menor hallada muerta en Macastre como Rosario Gallete, una de las amigas de Valeriano. En les hores posteriors a la seva identificació, els investigadors reuneixen una primera informació sobre Rosario Gallete. Es tracta d'una jove de 15 anys que vivia a la llar familiar, un pis molt humil a la localitat de Burjassot. Rosario estudiava un mòdul d'infermeria i feia només uns mesos que festejava amb Valeriano. El siguiente paso de los agentes de la Guardia Civil era localizar a un familiar de Rosario. Encuentran al padre, pero no colabora con los agentes. En cuanto a la identificación de Rosario Gallete, que el padre me dijo, si usted me dice que es mi hija, así será, pero yo no voy a identificarla a ningún sitio. Es decir, esta chica no fue objeto de identificación por ningún familiar. Rosario finalmente fue identificada por la huella de su DNI, que coincidía con la que habían cogido del cadáver hallado en la caseta de Macastre. Los guardias civiles le preguntan al padre de Rosario cuándo había sido la última vez que había visto a su hija. El hombre recuerda que había sido el 14 de enero, un episodio en el que sorprende a su hija metiendo unas joyas de su madre en una mochila, le recriminó esa acción y ese fue el último día que la vio, acompañada por Valeriano y otra amiga que se llamaba Pilar. La intención de la Guardia Civil era localizar lo antes posible a Valeriano y a Pilar para averiguar si estaban aquella noche con Rosario y preguntarle qué había pasado en aquella caseta de Macastre. La Guàrdia Civil segueix la pista de Valeriano fins a les Coves de Camales, un parc situat en el límit entre les localitats de Burjassot i Benimàmet, on els tres joves s'ajuntaven habitualment. El parc de Camales en aquells temps era el parc de tot el punt de reunió de la delinqüència tant de Burjassot com de Paterna, com de Benimàmet, com, de punts pròxims a aquest lloc.
allí se fan grupets d'una delinqüència ja massa violenta. I aquests xiquets estaven tot el dia esperant o planteant a veure què feien per a guanyar algo per a poder tindre diners per a la seva addicció. Valeriano era un xic molt educat, te parlava molt de respecte, i Rosa, o Rosario, era molt tímida, que jo me quedé així mirant-los i és que no quadraven. Dins del quadre de delinqüència que teníem en el lloc, no quadraven. Jo quan coneix a Valeriano i Rosario, a mi m'ha donat clarament seguida la impressió de que ja són parelleta, anaven junts a tots els puestos, abandona tota la seva vida i se'n va amb Valeriano. Valeriano y Rosario tenían una relación sentimental, pero Pilar era la que más frecuentaba y tenía malas amistades entre las pandillas que se reunían estos jóvenes. Pues los agentes no tardaron en identificar, en ponerle apellidos también a esa Pilar, ¿no?, que acompañaba a Rosario días antes de que apareciera muerta. Unes hores de recerca en el parc de Camales són suficients per a posar cognoms a la tercera jove del grup. Es diu Pilar Ruiz Barriga. Té 15 anys, viu a Burjassot amb la seva mare i germans i, com en el cas de Rosario, estudia formació professional, un mòdul de perruqueria. Pilar era una altra forma ja. Pilar era més valenta, era més contestona, com diria jo, era una xiqueta que en un moment donat volia eludir tot el que li preguntaves. En el moment de que Rosa, Valeriano i Pilar arriben a Parada de Camales és clarament perquè Pilar té allí coneguts i coneix el grup de delinqüents que són els que predominen en aquesta zona del parc de Camales, y ella sí que té coneguts. Esta chica se la detiene junto con otros 9 más por la comisión de varios hechos delictivos. En esta ocasión se les detiene y se les prueban 7 robos. 2 robos con fuerza en las cosas, 3 con robos con intimidación y otros 2 por utilización ilegítima de vehículo de motor. Normalmente actuaban estas chicas, acompañaban a los varones. Ellas pues no iban de acompañantes meramente, los que actuaban a los otros. Pero después, tras cometer el hecho delictivo, se reunían otra vez en las cuevas para repartirse el botín. Jo penso que en un moment determinat comencen a tindre por d'estar allí perquè se veuen fora del context ja que ells no han participat en res, que la seva forma d'actuar no era igual que el grup famós de delinqüents que estava allí, que eren agressius, violents i sense cap problema de consciència. Jo penso que a finals del 88, Nadals, ja no estaven allí. Jo penso que ja no estaven allí. Sí que logran determinar que Rosario había quedado con sacar a Valeriano del centro de menores. Al parecer salían allí como Pedro por su casa y que se iban a trasladar a Catadau o Llombai. Nos vamos a Catadau y detectamos que este grupo de 3 personas había estado en esa localidad. En les setmanes prèvies a la seva desaparició, els joves han viatjat molt sovint a la localitat de Catadau
a poc més de 30 quilòmetres de València, on Pilar tenia les seues arrels. Pilar Ruiz Barriga, su padre se habían separado y su padre vivía en Catadau. Ella cuando era pequeña, había residido también en esta pequeña localidad. Los agentes de la Guardia Civil empiezan a preguntar entre los vecinos de Catadau para ver si habían visto a los menores, averiguan que residían en una casa abandonada cerca del polideportivo municipal. Vimos una caseta con síntomas de abandono, un chalet antiguo, con tizones. Habían puesto unas pintadas en la pared que ponía Vale y Rosa o, en fin, cosas así. Encuentran una pintada con un corazón con los nombres de Valeriano y Rosa. Los agentes averiguan, hablando con los vecinos de Catadau, saben que solían ir a un bar donde había trabajado la madre de Pilar, el bar Catadau, donde pedían bocadillos, pedían tabaco a otros vecinos que pasaban por allí. Y tienen ya situados a los 3 menores en esta localidad de Catadau, 3 o 4 días antes de que apareciera el cuerpo en la caseta de Macastre. La família de Pilar va vindre a Catadau quan eren xicotets. Jo calculo que jo tindria uns 12 anys i Pilar ne tindria 8 o 9. La mare, de fet, treballava d'ajudant de cuina de ma mare en el restaurant. En el poble pràcticament no preguntava a ningú perquè realment els xiquets no baixaven al poble. El bar està a les afores del poble. Ells no baixaven al poble, no es relacionaven amb gent del poble. Ells només volien que diners o menjar i se n'anaven. I desapareixien. 3 o 4 dies, després tornaven. Ells venien només a refugiar-se allí en el xalet i a menjar allí al bar. Sense cap denúncia per desaparició per part de les famílies, la investigació arriba a un punt mort. El rastre dels 3 joves es perd al bar Catadau, on Rosario, Pilar i Valeriano van ser vistos junts per última vegada. Estamos hablando de una época crítica donde los medios de la Guardia Civil, si ahora permanentemente se están quejando de que no tienen medios, entonces era para clamar al cielo. ¿Me explico? No. Los medios son escasos, humanos y materiales. Pero sí que tenemos que localizar, sí o sí, a Valeriano vivo o como sea. Estaba cogiendo espárragos con otros compañeros. Ellos iban por un sitio y yo por otro, y me encontré el cadáver. Me encontré allí el chaval, me se puso todo el cuerpo de los pelos de punta. Pues los primeros que pensé, te voy a decir, hombre, salí a un paso ligero, chillando, llamando a los compañeros, y al final vino uno y le dije, mira, ¿qué me encontraste tú? Fuimos a verlo y dije, hostia, es un chico, es joven. El chaval estaba boca abajo, no le cara, no se le veía nada. Lo vio también, dice, está muerto.
Te quieres creer que estuve 2 semanas sin ir a trabajar porque lo veía por las noches. El sargento de homicidio me dio la enhorabuena y dice, por lo menos la familia descansa. Gracias. El 6 de abril de 1989, un vecino de Quart de Poblet que estaba buscando espárragos por la partida de la Cuerna en Macastre, al rebuscar en unos arbustos, desprendían un hedor insoportable, encontró el cadáver de un joven en avanzado estado de descomposición, con la cabeza boca abajo, las piernas encogidas. Había también una vela partida, del mismo tipo que las que encontraron los investigadores de la Guardia Civil cuando hallan el cadáver de Rosario. Y el cuerpo estaba sobre un saco de plástico de abono. También había algunos objetos personales y llevaba un documento de identidad que era un papel donde estaba registrado la salida y la entrada del centro de menores, lo que permitió a la Guardia Civil identificar a este joven, que era Valeriano Slores Sánchez. La documentació trobada junt amb el cos està signada pel Centre de Menors de Godella. Un permís d'eixida a nom de Francisco Valeriano Flores. El cos de Valeriano apareix a tan sols 400 metres de la caseta del mestre, on mesos abans havia sigut trobat el cadàver de Rosario Gallete. Los agentes que participaron en el levantamiento del cadáver de Valeriano les llamó la atención de que estuviera tan cerca de la caseta del mestre, a unos 300 o 400 metros, y también les sorprendió que no se hubiese encontrado en esos operativos de búsqueda el cuerpo cuando 3 meses antes había aparecido en esa casa de campo el de su novia. De la Guardia Civil como el forense no hallaron restos ni señales de arrastramiento, por lo que todo parece indicar que el joven murió en ese lugar. Al contrari que en el cas de Rosario, el cos de Valeriano no és traslladat a l'Institut Anatòmic Forense de València per la seva autòpsia. De fet, no arriba a eixir del terme municipal. El seu destí és el cementeri de Macastre. La autopsia se realiza en el cementerio de Macastre, una sala de autopsia, un habitáculo donde también se embalsamaban los cadáveres, y no era el lugar idóneo para hacer la autopsia de un caso que podría ser un crimen. En los cementerios sirve muy bien, digamos, para autopsias muy claras. Muertes por arma blanca, muertes por arma de fuego. La mayor parte de los cementerios, en la época que estamos hablando, no tenían ni agua corriente, con lo cual para lavarte las manos tenías que llevar el agua en un cubo. No hay duda que hacer autopsias en condiciones deplorables pueden resultar autopsias incompletas. Si no tenemos los medios adecuados, pues el juzgado no hará bien tampoco su trabajo y se podrán cometer, digamos, determinadas injusticias, por decirlo de una forma coloquial. Además, en el caso de Valeriano, tampoco se solicitó un informe al Instituto Nacional de Toxicología, como ya hicieron con Rosario, para determinar si había algún resto de alguna sustancia estupefaciente en su cuerpo. El resultado fue, otra vez, una autopsia blanca. La troballa del cos obre noves incògnites en el cas. La primera d'elles, com va arribar el grup de joves des de Catadau fins a la partida de Cuerna. Vora 30 quilòmetres de distància en una crua nit d'hivern. Desde el primer momento descartamos que los menores
hubiesen sido trasladados en un vehículo, puesto que se hizo un rastreo exhaustivo y no aparecen marcas de rodaduras que para salir de la caseta hubiesen necesitado hacer maniobras de marcha atrás, etc. No habían marcas de rodadura. Hombre, que unos chavales puedan llegar de Catadao hasta Macastre andando lo veo ciertamente complicado. Es una distancia que en coche actualmente nos costaría 30-35 minutos. Por aquel entonces hacerla andando le llevaría pues, bastante tiempo. Más que nada por la orografía también, el hecho de que Macastre está muy apartado. Entonces no sé por qué el destino les llevó allí y tampoco pues, sé cómo pudieron llegar. Habitualmente en enero Macastre suele ser un mes bastante fresquito. Ya estamos en pleno invierno, las temperaturas suelen ser gélidas y sobre todo en horario nocturno. Lo mejor es guarnecerse, estar a cubierto porque aguantar una noche al raso, como llamamos allí, es bastante complicado. Es de suponer que no sabían ni dónde estaban. Les sorprendería allí la noche y allí se hicieron el fuego. Yo sí que me inclino, y esto es a nivel muy particular, de que podía haber habido una inhalación de monóxido de carbono por la combustión de la leña en la caseta. Y hayan ingerido monóxido de carbono, que es muy letal. Es la muerte dulce que le dicen. Todos hemos oído hablar de ella. La muerte dulce, porque no te das cuenta que te estás muriendo. Posiblemente la chica se sintiese indispuesta, notase algo, sueño, somnoliente y muriese en la cama. Y Valeriano, pues muriese fuera de la casa. L'informe de la inspecció ocular assenyalava la presència de restes a la xemeneia de la caseta del mestre. Les anàlisis realitzades en el cos de la jove mostren una concentració d'un 4% de monòxid de carboni en sang. Una concentración de un 4% de monóxido de carbono en sangre es indicativo de no intoxicación. Concentraciones de un 3, de un 4%, puede ser pues, personas en contacto con humo, como puede ser el humo del tabaco. El fumador crónico tiene elevadas concentraciones de monóxido, elevadas en el sentido de que no rebasan el 5%, porque si no ya estaríamos en una intoxicación leve de monóxido, están siempre inferiores. La teoría inicial de la Guàrdia Civil és que no havia un crim, no era un crim el que havia passat. De fet, Rosario, quan va aparèixer en la casa, va aparèixer en una posició natural, no tenia signes de violència. De fet, aquesta primera mort no va transcendir als mitjans de comunicació, com una mort violenta. Després, quan apareix el cos de Valeriano, al costat d'aquesta casa abandonada de Macastre, ja ahí, bueno, sembla que es va armar la teoria de que possiblement pues, els xics havien pres algun tipus de substància, que Rosario havia mort en primer lloc, que Valeriano havia intentat eixir a buscar ajuda i que havia mort una mica després, i que Pilar, pues, espantada, pues, havia decidit fugir, no? Però, clar, aquesta teoria tenia un problema, i és que, bueno, si Pilar decidís fugir, per què no apareix? Per què no diu alguna cosa? El fet de tindre damunt la taula dos autòpsies blanques deixa els investigadors sense respostes. La clau pot estar en la jove que mesos després continua desapareguda, Pilar Ruiz.
La jove és l'únic testimoni del que ha succeït en la caseta del mestre. Una de les incògnites del cas és precisament què havia passat amb Pilar, no? Què havia sigut d'aquesta xica? On estava? Això va ser un dels grans interrogants del cas. Què havia passat amb Pilar? El 19 d'abril, dies després de l'aparició del cos de Valeriano, té lloc una gran batuda per a trobar la jove desapareguda. En la batuda van participar, si no recordo malament, vora 50 números de la Guàrdia Civil. Van participar també bussos que van estar també intentar localitzar el cos en el pantà de la Forata. En els llocs més accessibles del pantà de la Forata, per si de cas havien llençat el cos al pantà. Llavors va ser una batuda en la que van participar també gossos per intentar localitzar el cos. Va ser una batuda amb un fort desplegament de recursos de la Guàrdia Civil. Recuerdo de aquel entonces el trasiego de la Guardia Civil como constante. Pasaban vehículos hacia la zona de Recuerda porque tienen que pasar por el casco urbano. Es decir, estaban investigando de quién era la caseta, de quién eran los terrenos próximos, de qué tipo de relación podía haber pues, entre jóvenes de nuestra edad, por ejemplo, con estos jóvenes que habían llegado al municipio. Después de 2 o 3 días con un rastreo muy amplio en la zona, los agentes no encuentran ningún rastro sobre Pilar. Si en aquesta batuda no sabia localitzar res, és que efectivament en aquests montes no podia estar el cos de Pilar, perquè degut també al temps que havia passat la descomposició del cos, haguera sigut un olor molt fort i haguera pogut ser localitzat fàcilment. La Guàrdia Civil pentina el terme de Macastre sense cap resultat. La recerca de Pilar se suspèn indefinidament. Valencia estaba considerada entonces la capital más peligrosa de España. En los años 80 patrullaba mucho el barrio Carmen, dado que en el barrio Carmen había mucha delincuencia juvenil. Habían algunos que trapicheaban, o sea, era un sitio bastante peligroso en aquella època. A finals dels anys 80, la imatge del centre històric de València és molt diferent de l'actual. La droga i la prostitució estan presents diàriament als carrers de barris com el Carme i Belluders. Les autoritats posen en marxa accions per a aturar l'increment dels delictes. El teléfono de la droga era un sistema de localizar mediante, digamos, confidentes que llamaban y te decían dónde podías encontrar, o dónde había un alijo, o dónde vendían. Teléfono de la droga. Hola. Dígame. Hay un tipo en el Carmen, el Wichita, que se dedica al tráfico de drogas. Tiene más de 1 millón de pesetas en casa. ¿El Wichita? El Wichita sabe cosas de los chavales de Macastre, los que aparecieron muertos. Él sabe lo que ha pasado. La persona que llama a este teléfono da datos muy precisos sobre la implicación del Wichita, un traficante de drogas que trapicheaba por el barrio chino de Valencia. Lo implica en las muertes de los 2 niños y da datos muy precisos sobre la localización del cuerpo de la tercera niña que faltaba.
soy yo. Sí, los niños de Macastre. ¿Ha llamado a la policía? Imposible. Pondría mi vida en peligro. El cadáver de la chica que están buscando está en un canal de riego, en el kilómetro 3 de la carretera que va de Godelleta a Torís. Está a la izquierda de la carretera. No consta que la Guardia Civil y la Policía Nacional realizaran ninguna comprobación sobre esta llamada, ni que fueran al lugar donde, en el canal de riego donde aseguraba que podía estar el cadáver, ni que tomaran declaración en esos momentos al Wichita. Vint dies després de la telefonada anònima, uns xiquets aprofiten el dia de festa per a jugar a explorar la contornada de Torís. En arribar a un canal de reg paral·lel a la carretera que uneix esta localitat amb Godelleta, alcen la reixa i amb unes xicotetes llanternes il·luminen l'interior del canal. El 26 de mayo de 1989, unos niños que estaban jugando cerca del kilómetro 13 de la carretera que une Godelleta con Torís encuentran el cadáver en descomposición de una joven. Tenía la cara desfigurada, la cabeza separada del cuerpo, pero debido a su avanzado estado de descomposición, le faltaba la mano y el pie derecho, habían sido seccionados. Apareix aquest cos a Torís, clar, òbviament, la idea que sempre que es difon és que realment l'única explicació és que aquest cos havia de ser el cos de Pilar, que era la xiqueta que estava desapareguda des de fa mesos. Llavors, es fa una relació entre aquests dos fets pràcticament de manera automàtica. Era un lugar recóndito donde era muy complicado de haberlo encontrado. Allí tenía que haber llevado a alguien el cuerpo seguramente en un vehículo y conocer la zona. Según el informe de la autopsia, la víctima tenía fracturas de mandíbula y mutilaciones que se habían realizado con una sierra mecánica o con un elemento cortante, el mismo que utilizaron para cortarle el pie y la mano. Los investigadores se dan cuenta de que el caso Macastre ya no es el de unas muertes extrañas por una intoxicación de drogas o de una intoxicación de monóxido de carbono, dos de las hipótesis que barajaron. Aquí ya hay unos signos de violencia, unos cortes realizados con una sierra mecánica, unas mutilaciones tanto en la cara como en el pie derecho y por lo tanto ya estábamos ante un caso con muchas incógnitas, con dos muertes con autopsias blancas, pero con la sombra de un descuartizador en el caso de la tercera menor. El cos trobat entre Godelleta i Torís presenta greus mutilacions. Una mà i un peu han sigut seccionats. Els investigadors no tarden a relacionar el cadàver amb l'aparició de diferents restes humanes als carrers de València 5 mesos abans. Gener de 1989. Els veïns de València es desperten atemorits per la trobada de restes humanes als carrers de la ciutat.
la psicosi arriba als diaris que parlen de les macabres accions d'un esquarterador. En enero de 1989 se produce una serie de macabros hallazgos en Valencia, donde encuentran restos humanos en diferentes lugares, en el capó de un coche, una mano en un banco de la Gran Vía Fernando el Católico. Y los medios de comunicación empezamos a poner el foco en la posibilidad de que hubiera un descuartizador en Valencia. Pero luego, conforme avanzaron las investigaciones, esto se descartó. E incluso pues, la mano que se encontró en el banco tenía restos de formol y se determinó que tenían un origen hospitalario y que nada tenía que ver con una acción criminal. Tot sembla indicar que l'aparició de les restes no és més que una broma macabra feta per estudiants de la Facultat de Medicina. Però una de les troballes és diferent de la resta. El 27 de enero de 1989, en la calle Alcácer de Valencia, una vecina de la avenida del Cid, que iba a casa de su madre para recoger a sus hijos, cuando pasa cerca de un comercio, al lado de la persiana, ve lo que ella cree que podría ser un pie humano. Se acerca para comprobar, tenía dudas si podía ser el pie de un maniquí, pero se da cuenta de que no, que aquello realmente es un pie y con restos de sangre. Por lo que llama a la policía y acuden rápidamente varias dotaciones de la policía local y la policía nacional para activar el protocolo de levantamiento de cadáveres. Luego también, cuando toman declaración a la madre de la mujer que había encontrado el pie, asegura que poco antes, cuando estaba asomada en el balcón para ver cuando venía su hija, ella había visto a un hombre que se había bajado de un coche pequeño de color blanco y le había parecido que había dejado ese pie al lado de la persiana del comercio, que estaba cerrado. Los primeros análisis que realizaron los forenses sobre el pie determinaron que pertenecía a una joven de mediana edad que había sido seccionado con una sierra mecánica o un instrumento similar y que los cortes se produjeron, no pudieron determinar si antes o después de la muerte, pero sí 2 o 3 días antes del hallazgo. El peu trobat al carrer Alcàsser de València és traslladat fins a l'Institut Anatòmic Forense, on és conservat durant 5 mesos, fins que els investigadors tenen l'oportunitat de comparar-lo amb el cos trobat a Torís. Para comparar que un miembro que se encuentra en algún sitio pertenece a un cadáver determinado, pues en realidad hoy día lo haríamos por ADN si es posible, ¿no? Pero en aquella época había que hacerlo por estudio antropológico. Ver si concuerdan exactamente los trozos, los huesos del miembro amputado con el resto del cadáver. Claro, las marcas de filo, de corte, se comparan porque tienen que estar hechas por el mismo arma, que se puede estudiar que realmente por el tipo de arma que está hecho. Es va investigar aquesta relació i sí que sembla que el peu que havia aparegut a València corresponia amb el cos de Torís. Estamos hablando del 27 de enero de 1989, cuando se encuentra el pie de la niña y, según los forenses, podría haber fallecido 2 o 3 días antes, entre el 23 o 24 de enero. Mientras que cuando encuentran el cuerpo de la primera niña, de Rosario, el 19 de enero, el informe de la autopsia
también data la fecha en 2 o 3 días. Por lo tanto, hay un margen de 8 o 9 días que no sabemos dónde estuvo Pilar. Quizás retenida por el individuo que acabó con su vida, o quizás estuviera huyendo después de haber presenciado algo en aquella caseta del Mestre. Yo aquí veo un componente de juego por parte del asesino, que quiere epatar, que quiere escandalizar. En algunos asesinos el componente de llamar la atención y producir una gran conmoción forma parte del proceso de gratificación del crimen. El crimen de Pilar, que es el tercero de los crímenes, nos damos cuenta que hay 2 hechos excepcionales que los separan de los 2 primeros. En primer lugar, la propia metodología del crimen, el modus operandi. Yo no recuerdo un caso donde haya habido una violencia tan grave y brutal que desfigure de tal manera el cadáver que haya sido tan difícil poder identificarla como tal. Este ensañamiento tan extremo necesariamente tiene un propósito. En segundo lugar, si recordamos que hay una persona que sabía dónde estaba el cadáver y que implicó directamente a un sujeto como autor del mismo, el llamado Wichita, pues nos damos cuenta que por la intención de esa denuncia y por la metodología del crimen hay un abismo que los separa de los otros 2 casos. A priori parecería que el asesino de Rosario y Francisco Valeriano es diferente al asesino de la supuesta Pilar. Aunque los investigadores de la Guardia Civil no tenían ninguna duda de que aquel pie encontrado en la calle Alcácer y el cuerpo hallado en la tubería de Turís pertenecían a Pilar Ruiz Barriga, los familiares de la menor nunca identificaron el cadáver, ni tampoco las ropas que llevaba en el momento de su hallazgo. En el cas que el cos que va aparèixer a Torís no fora de Pilar, bueno, pues tindríem encara aquesta gran incògnita. Què ha passat amb Pilar, no? On està? Bueno, és una incògnita que, de moment, no es pot resoldre. La identitat del cos que va ser descobert al canal de rec entre Godelleta i Torís és encara una incògnita. Un cos que mai va ser identificat oficialment per la família de Pilar Ruiz. La Guàrdia Civil després va vindre a parlar amb nosaltres i tingueren dubtes i tot de que si era Pilar o no el cos que s'havia trobat, que el peu s'havia trobat per un altre lloc. Però, per desgràcia, va vindre la germana major de Pilar i va abraçar a ma mare i es va posar a plorar. I aquesta xica es va caure fins a desmaiar en terra. Sí que era Pilar. Ho va dir fins la germana, el dia que va vindre. El Wichita sabe cosas de los chavales de Macastre, los que aparecieron muertos. Él sabe lo que ha pasado. Está en un canal de riego, en el kilómetro 3 de la carretera que va de Godelleta a Torís. Está a la izquierda de la carretera. Los agentes del grupo de homicidios deciden tomar declaración, interrogar al Wichita. Era ese traficante de drogas del barrio chino al que habían implicado en una llamada telefónica anónima al teléfono de la droga. Los agentes le preguntan si sabe quién podía haber realizado esa llamada, porque sabían que tenía datos precisos de dónde estaba el cadáver. Pero el Wichita dice que no sabe quién la ha podido inculpar, simplemente se limita a negar los hechos y cualquier relación
y por lo tanto no hay ninguna otra prueba más que le incrimine, solo esa llamada telefónica. Después de ese interrogatorio, el Wichita no fue ni llamado más para que fuera a la comisaría, ni hubo ninguna otra prueba que determinara o que le implicara más en este caso. Descartat el Wichita, els agents centren la investigació en l'últim lloc on els 3 joves van ser vistos amb vida, el bar Catadau. Nosaltres vam rebre una cridada per telèfon dient-nos que l'últim dia que havíem vist a les xiques no havia sigut el dissabte 14, com en principi se pensava, sinó diumenge 15 en el bar de Catadau. El que ens varen dir en aquesta cridada que varen rebre en el diari és que aquest dia 15 les 2 xiques havien estat en el bar i havien estat també prenent alguna beguda amb un veí del poble que estava en el bar, ¿no? La última vez que vieron con vida a los 3 niños estaban en el bar Catadau. Al parecer iban de vez en cuando para pedirle bocadillos y mientras Pilar estaba hablando con la dueña del bar, su amiga Rosario estaba sentada tomando una Coca-Cola con un hombre de unos 50 años. Y son hasta 3 los vecinos los que identifican a este individuo como la última persona que estaba con una de las menores. Ma mare va trucar a la Guàrdia Civil perquè n'hi havia un senyor que va comentar que en tal xalet n'hi havia carn fresca. I ho va comentar a un altre senyor. Dóna la casualitat de que és el mateix home que diuen que si havia convidat a Rosario a un refresco. La persona amb la qual estaven parlant era una persona identificada com un tal Miguelo, una persona que sembla que, bueno, una persona que tenia problemes també, no sé, d'alcoholisme. Era un pobre home, entre cometes, era un desgraciat del poble, que no tenia recursos ni es llevava bé ni res. Tindria uns 55 anys en aquell entonces o per ahí, i bevia prou. La Guàrdia Civil va investigar Miguelo per si podia haver tingut alguna relació amb la mort, però el va descartar de seguida. Per què? Perquè Miguelo ni tan sols tenia carnet de conduir. Llavors no podia haver portat els xics a Macastre. No hi havia cap possibilitat d'això. Llavors és una pista que es va descartar de seguida. La Guàrdia Civil descarta que Miguelo poguera transportar els joves fins a la caseta del mestre. Com va succeir amb el Wichita, no hi ha cap indici que vincule Miguelo amb la desaparició de Valeriano, Rosario y Pilar. Pasaron los años y los investigadores no encontraron a ningún otro sospechoso y el caso quedó en el olvido. Llegas hasta donde puedes, si puedes lo resuelves y si no, pues lo retomará un compañero o una unidad especial. Hay muchísimos casos cuando uno ha tenido la desgracia de tener que levantarse en un mes pues 30 cadáveres por muerte violenta. Es decir, 30 cadáveres por muerte violenta en un mes son muchos cadáveres. 3 anys després de la desaparició de Rosario, Valeriano i Pilar, una altra desaparició múltiple, a pocs quilòmetres de Macastre, sacsejaria la societat espanyola i acabaria per soterrar qualsevol interès per trobar els joves desapareguts al Catadau.
La repercusión mediática no fue como la del caso Alcácer por eso, porque las familias no denuncian su desaparición, no buscan a sus hijos, no acuden a los medios de comunicación. Pero bueno, los medios de comunicación, periodistas especializados en sucesos, nos hemos encargado de que este caso no quedara en el olvido, pero más nosotros que los propios familiares. No hubo nada de presión social. No hubo nada. No, pues, ni sombra con el caso Alcácer. Els xiquets de Macastre eren xiquets que eren sense família, sense res que dir, sense ningú que reclamase i que no tenien, diguem, aquest apoyo familiar que les xiquetes d'Alcácer van tindre. Mai parlaran de les xiquetes de Macastre, ningú. Por desgracia, el ser humano no presta la misma atención a hechos que objetivamente podrían ser equiparables. Depende mucho del marco afectivo, del marco simbólico que las personas se forman acerca de los acontecimientos. Y en este caso lo tenemos muy claro, ¿verdad? Son dos escenas criminales que, aunque en las dos escenas fallecen 3 jóvenes, fallecen de diferente manera, pertenecen a diferentes estratos sociales, y todo lo que es la percepción del evento criminal en cuanto a su implicación, en cuanto a remover la fibra sensible de los espectadores, tienen resultados completamente distintos. Me dona molta ràbia, per exemple, que posen que el cas d'Alcácer i el cas de Macastre tenen moltes coses en comú. Per exemple, una de les coses que me dol és que diuen el bar del misterio, que coincide el mismo bar en los dos casos. Hay una segunda coincidencia y es el bar Catadau. Es el mismo bar donde Miguel y Antonio Anglés bajan a comprar los bocadillos cuando hacen un descanso en esa noche terrorífica que tenían retenidas a Míriam, Toñi i Desiré. La localitat d'Alcácer, situada a prop de València, s'ha mobilitzat per trobar 3 adolescents que van desaparèixer la nit de divendres passat. Les 3 amigues de 14 i 15 anys se les van veure per última vegada en una gasolinera de Picassent quan anaven a una discoteca de la població. La desaparició de 3 adolescents d'Alcácer ha mobilitzat els veïns de la població. Totes les gasolineres de la província es poden veure pues, com estem apareixen les fotos de les 3 desaparegudes. S'han fet fora 25.000 fotocòpies amb No hay ningún dato objetivo que pueda hacer pensar que Miguel Ricard o Antonio Anglés estuvieran relacionados con el caso Macastre. Més de 30 anys després, una pregunta continua sense resposta. Què va succeir en la caseta del mestre?